Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Jan Pampa y bueno, en esta ocasión quise realizar una aplicación la cual quiero compartir con los seguidores del canal de YouTube y los que siempre reaccionan a los videos. Entonces, durante el video voy a estar describiendo cómo adquirir esta aplicación que acabo de realizar en Python. Como ven, es un programa para el cálculo de la longitud de anclaje en las cuales he estado colocando algunas imágenes, algunos datos de entrada para poder hacer un cálculo. Está basado en el ASCII 31819, en la versión 19, y también en el libro de McCormack, ¿ok? De la octava edición. Entonces, como sabrán, esta medida de la longitud de anclaje es importante y voy a estar explicándolo también durante este video. Y como bueno, como una manera introductoria voy a estar describiendo cómo funciona básicamente este pequeño programa. También vamos a mostrar el código de programación que ha sido realizado en Python. La verdad lo hice bastante rústico. No suelo estar realizando muchas aplicaciones, pero es algo que quiero compartir con ustedes. Entonces, lo que se hace es seleccionar todos los materiales. Por ejemplo, el número de la barra, número 6 que serían barras de 3 cuartos. Una resistencia del concreto en las unidades de megapascales únicamente. Una resistencia del acero. Lo estoy colocando a seleccionar, dado que en realidad hay unos factores bueno, está este factor que depende de estas características de resistencia a acero, ¿ok? Entonces, el más usual es 420. El valor del recubrimiento que se está indicando en la imagen es desde la cara del elemento hasta el centro de la barra longitudinal de la cual queremos calcular. Por ejemplo, unos 62,5 milímetros y un espaciado entre barra y barra, digamos, de 100 milímetros, ¿ok? O 112, vamos a ponerle 112 milímetros. El tipo de concreto, si es un concreto de peso normal o un peso ligero, para tomar en cuenta el factor lambda. El factor de posición, si sub t, si está en la parte superior o inferior, dependiendo de esta longitud, tomamos el caso uno o el caso 2. Un factor de recubrimiento, si son barras con epóxico o con epóxico en otros casos, o sin epóxico o bañado en zinc. Y estos últimos dos factores que dependerían ya de la información que hemos estado colocando. ¿Sí? Como ven, se está explicando cada uno de estos datos, los cuales van a entrar a tallar en esta fórmula, donde F y E lo hemos tomado, lambda lo hemos tomado del tipo de concreto, F'C del dato del concreto. Los cuatro factores C sub T, E, S y G están acá, C sub T, E, S y G. El C sub B va a salir de estos dos datos, del espaciamiento y el recubrimiento, el diámetro de la barra que estamos indicando con el tipo de diámetro, y el K sub TR que vamos a hablar también de eso. Entonces, de estos datos colocamos este botón de calcular, el cual me da una longitud de anclaje que debería usar de 658 milímetros. ¿Ok? Este valor respecto a la distancia desde esta posición crítica. Y si en caso yo quisiera usar barras con anclajes en 90 o 180 grados, esta profundidad de anclaje debería ser de al menos 418 milímetros. ¿Ok? Entonces vamos a explicar la parte conceptual y la parte de la programación de este programa y también vamos a estar describiendo cómo podemos adquirirlo. ¿Ok? Continuamos. Bueno, el tema que estamos tratando es de importancia dado que estas longitudes muchas veces rigen las dimensiones de los elementos estructurales que componen una edificación. Por ejemplo, en este caso, en el de las escaleras, donde tenemos los pasos en una posición de viga en voladizo, vamos a tener un esquema algo como esto. Vamos a tener un muro y tendremos este elemento del paso
empotrado en el muro, ¿ok? Empotrado en el muro. Entonces tenemos un esquema algo como esto, donde el acero de refuerzo, bueno, el de principal resistencia va a estar en la parte superior, resistiendo la cantidad de momento, dado que en un modelo analítico vendría algo como esto. ¿Okay? Vendría algo como esto, donde el momento máximo vendría a estar en la cara del apoyo. ¿Sí? En esta cara, en esta sección crítica, está el momento máximo. Pero vamos a tener todavía una longitud de desarrollo L sub D que se requiere. Entonces ese L sub D me estaría gobernando el espesor, el espesor del muro que se esté proponiendo. El espesor debería ser mayor a esta longitud de desarrollo para poder garantizar una adecuada transferencia de esfuerzos del concreto al acero y del acero al concreto. ¿Okay? Si se plantea un espesor menor que no cubra esta longitud de desarrollo, estaríamos en un caso desfavorable. ¿Okay? Entonces, ese es uno de los casos. Otro de los casos viene a ser la posición de las zapatas. Estas, por ejemplo, las zapatas normalmente tienen un peralte, una altura h, un espesor de las zapatas, que está relacionado también a esta longitud, a la longitud de profundidad que viene a desarrollar el, el refuerzo de la columna. ¿Okay? El refuerzo de la columna pasa al espesor de la zapata y se embebe con unas pequeñas patitas en en la cimentación, formando este esquema. Normalmente dimensionamos el espesor de la zapata, dimensionamos el espesor de la zapata con la fórmula de punzonamiento, es decir, las fuerzas que generan esfuerzos de corte en planos verticales, pero muchas veces ese punzonamiento es muy bajo y proponen peraltes bajos, peraltes de 40 centímetros, 50 centímetros. Sin embargo, si alguien propone una barra, por ejemplo, una barra en diseño, si alguien propone una barra en diseño para este elemento de un diámetro, digamos, por ejemplo, de 3/4, 3/4 o número 6, en ese caso la longitud de desarrollo que necesitamos va a ser importante. Esta longitud de desarrollo que necesitamos, o con pata, LDH va a ser importante y probablemente tengamos que incrementar la longitud de la zapata únicamente para alcanzar esta longitud de desarrollo. ¿Okay? Entonces esos aspectos son importantes cuando tomamos en cuenta la longitud de desarrollo de las barras en la geometría de la estructura. Otros aspectos importantes son, por ejemplo, la hipótesis de diseño que nosotros empleamos. Normalmente tenemos la siguiente hipótesis, ¿no? Que si consideramos un elemento a flexión, si tenemos una sección de viga, digamos, de este tipo, en el cual tenemos el acero longitudinal en la parte inferior, vamos a tener que en la teoría de flexión nosotros proponemos una gráfica de deformaciones de este tipo. Una gráfica de deformaciones de este tipo. O bueno, algo como esto, ¿sí? Donde vamos a tener que en la posición del acero tenemos la deformación del acero y nosotros decimos que esta deformación del acero es proporcional a la deformación del concreto a partir del eje neutro, ¿sí? Esta posición como el eje neutro de la sección. Entonces, esto de acá, que estas deformaciones sean proporcionales a la distancia del eje neutro, es decir, que se forme este triángulo, donde tenemos acá una posición del eje neutro y tenemos hasta acá una posición del peralte efectivo. Esta relación solamente se cumple cuando la adherencia de la barra de refuerzo al concreto es perfecta. ¿Okay? Y esa adherencia se da a través de la transferencia de la fuerza
entre el concreto y la barra de refuerzo, y esto solo funciona con una correcta adherencia. Los aspectos importantes para una adherencia son tres básicamente. La unión química, la adherencia química, vamos a poner unión química, es decir, cuando se está colando el concreto y se ha secado el concreto con la barra de refuerzo, vamos a tener una unión química. Lo siguiente va a ser la fricción. La fricción es relación del área en contacto, del área perimetral de la barra con el concreto. Y como último punto vamos a tener la transferencia de fuerza a través de las corrugas, de las corrugaciones del acero de refuerzo. ¿Sí? Normalmente, visto de una manera esquemática, ampliando, digamos, esta zona, ampliando esa zona vamos a tener lo siguiente, que el acero en realidad no es liso, ¿no? Normalmente usamos un acero con unas corrugaciones de este tipo. Y en la parte inferior, bueno, en realidad está todo alrededor del acero de refuerzo, ¿no? Que esquemáticamente se dibuja de esta forma. Y todo alrededor viene a ser concreto. Entonces existe una transferencia de fuerza a través de este apoyo cuando esta barra se encuentra en tracción. ¿Okay? Cuando se encuentra una tracción existe una transferencia de fuerza por el área de apoyo entre el concreto y estas corrugaciones cuando se está jalando. Y naturalmente estaría quedando un vacío aquí, aparentemente por acá. ¿Ok? Bueno, esa es la parte de las hipótesis de diseño. Y lo siguiente que tenemos son los esfuerzos producidos en la longitud de la barra. Lo que vamos a tener es lo siguiente. Si nosotros tenemos la misma sección, hablemos de la misma sección, vamos a tener la misma sección, se van a producir algunas grietas siempre que haya una alta transmisión de esfuerzos o de fuerzas, y vamos a dibujarlo un poco más esquemático, bueno, incluso agrandando este esquema. Algo como esto, incluyendo las corrugaciones del acero de refuerzo. ¿Ok? Y este acero de refuerzo se encuentra lógicamente a una tracción. Entonces, va a suceder que existe unas pequeñas fisuras debido a esa tracción alrededor de este concreto. Básicamente, los dos primeros términos son en realidad bastante insignificantes. Este de acá, el de la unión química, y el de la fricción, que en realidad se da principalmente en esta zona, ¿sí? La fricción del área en contacto en esta zona, son en realidad de aportes muy insignificantes. La principal transferencia de fuerza se da a través de estas corrugaciones y el contacto con el concreto. Entonces, debido a este campo, cuando uno jala esta barra en este sentido, se produce un campo de esfuerzos de este tipo. Vamos a dibujarlo de otro color, por ejemplo azul o verde. Vamos a tener un campo de presiones en este sentido, ¿sí? Un bulbo de presiones por el área de contacto de las corrugaciones al concreto. Entonces se forma como un cilindro de contacto, ¿sí? Y lo que se está jalando es ese cilindro en contacto. ¿Ok? Debido a ese cilindro se producen las fisuras en esta posición. Vamos a dibujarlo de naranja. Las fisuras van en una dirección algo como esto. ¿Sí? Experimentalmente se ha visto la dirección de estas fisuras en un ángulo de 45 a 80 grados del eje de la barra. ¿Okay? Pero yo lo estoy dibujando casi en 45 grados, ¿verdad? ¿Okay? Esa es la dirección de los esfuerzos, este bulbo de presiones de color verde. Entonces, debido a eso, vamos a tener una fisura en esta... en realidad esta línea naranja vendría a ser como un bulbo que embebe
todo este cilindro de color verde. ¿Okay? Entonces se va a tener una posición importante. En esta posición de las corrugaciones, vamos a tener que en realidad la transferencia de esta fuerza se da a través de todo el área del acero, porque en esa posición el concreto no tiene contacto. En esa posición hay grietas. Las grietas evitan el contacto del concreto. Estaría exagerando abriéndolo de esta manera. Esta zona que estoy pintando en naranja sería vacío y entonces no hay contacto del concreto. Tenemos grietas y todo el esfuerzo toda la fuerza T vendría a pasar por el área del acero. Pero en una posición más adelante, digamos por acá, eso ya no es de esta manera, sino que en esta posición la fuerza en el acero tiene que ser ligeramente menor a T. La fuerza en el acero es menor a T. Porque ahora sí tenemos un área de contacto del concreto en esta zona de arriba y en esta zona inferior. Y entonces hay un área de contacto y estas fuerzas se las lleva también el concreto. ¿Ok? El concreto más el acero recién va a llevar la fuerza de tracción total. Pero naturalmente nosotros consideramos que toda la fuerza siempre está dentro del acero de manera conservativa, dado que el concreto no debería estar, no está apoyando netamente en de manera importante en este esquema. ¿Ok? Siempre la mayor fuerza se la va a llevar el acero. Lo siguiente es ese factor importante que mencionamos del área de estas corrugaciones. ¿Sí? Finalmente es por el área de estas corrugaciones que se transmiten las fuerzas del acero o del concreto del acero y viceversa. Entonces el tipo de transferencia de fuerza es como lo habíamos dibujado líneas arriba. Vamos a volver a dibujarlo. Tendríamos un esquema algo como esto, ¿no? Vamos a tener el concreto y vamos a tener la transferencia de fuerza de la barra de refuerzo al concreto. Y se forma el bulbo. Ese bulbo que había dibujado en realidad se debe a unas fuerzas de este tipo, ¿no? Una fuerza en esta dirección y la reacción. A toda acción se debe una reacción. ¿Ok? Ese es el esquema de fuerzas de transferencia. En una barra lisa, en realidad tendríamos que la fuerza se transmite netamente por fricción y la adherencia es mucho menor en un esquema de barras lisas. Un esquema de barras lisas solamente hay transferencia de fuerza por adherencia química y por fricción. ¿Okay? Fricción entre el concreto y el acero. Y normalmente se requeriría menos fuerza para extraer el acero del concreto. ¿Okay? Además sucede que tenemos el tema del coeficiente de Poisson, que esta fuerza va a reducir el área del acero. Si nosotros tenemos el acero, debido a esta fuerza de tensión, el área se reduce. Al reducir el área, en realidad lo que está sucediendo es que se desprende del concreto y es mucho más fácil extraerlo del elemento de concreto. ¿Okay? Entonces esas curvaciones son importantes. Bueno, el bulbo de esfuerzos y el patrón de falla ya lo habíamos visto, pero visto desde otro ángulo, nosotros lo estamos viendo, lo estoy dibujando. Bueno, lo primero que dibujé, vamos a copiarlo. Sí, lo dibujé acá, este esquema. Vamos a copiar este esquema. Pero entonces, si hacemos una sección, si nosotros hacemos una sección en esta posición y lo vemos en esta dirección, digamos la sección A, nosotros vamos a ver algo como esto. Vamos a ver la sección de concreto, digamos de una viga que estamos visualizando.
y lo que está pasando es el acero de refuerzo, ¿no? El acero de refuerzo está viniendo de esta manera, ¿sí? En sección. Y el bulbo que estoy mencionando vendría a ser esta región. Esta altura en realidad es un bulbo circular. Esa sería el área de falla del concreto, ¿sí? Lo que se está saliendo, esta fuerza T, estaría saliendo en una dirección fuera de este plano y estaría generando esfuerzos de corte en este plano del bulbo, ¿sí? En esa dirección perpendicular a la pantalla está saliendo los esfuerzos de corte que tratan de arrancar ese bulbo de presión. Y no solamente tenemos esta zona de falla del cilindro, sino que además, debido a la presión de esta fuerza, a la presión en ese bulbo, en este área, que vendría a ser este área, se pueden producir grietas en estas direcciones. En dirección radial, buscando los límites, buscando justamente el límite más cercano de concreto lateral, inferior, o buscando incluso otro bulbo de falla. Es decir, si tenemos otro refuerzo de acero, vamos a tener otro bulbo de esfuerzos. ¿Ok? Entonces, eso me va a estar definiendo las grietas en secciones. Es decir, que se ha tenido de información. Esto lo pueden ver, como les dije al inicio, en el McCormack, que un factor importante para esta definición de los espaciados son esos gráficos de esfuerzo que estamos dibujando, ¿no? Bueno, teníamos tres secciones en realidad. Una era, sí, cuando las dos barras están espaciadas a una distancia igual a 2 veces la distancia al borde del elemento. Entonces vamos a tener esta gráfica de esfuerzos en esta zona y la otra gráfica de esta forma. Y la posible, bueno, acá en realidad debe ser igual al radio. Vamos a borrar esto de acá, vamos a ponerlo más centrado. Y la posible falla vendría a ser en esta dirección, ¿sí? Porque son los puntos máximos de esfuerzo. Eso sucede cuando tenemos una distancia S medios a la cara y S entre el espaciamiento de las barras. Mientras que si tenemos, por ejemplo, un espaciamiento mayor a la distancia entre la cara de los elementos, bueno, si tenemos un espaciamiento mayor, a ver, vamos a decir que el acero está por acá, el otro acero está por acá, donde se ve que el espaciamiento es mucho mayor a la distancia al borde del elemento. Entonces, la zona de esfuerzos es esta de acá. Vamos a tener esto y vamos a tener esto, ¿sí? Pero este bulbo siempre es tangente solo cuando la distancia al lado lateral es la misma al lado inferior. Solamente en esos casos es tangente en ambas posiciones. Y las posibles grietas se dan en estas direcciones, ¿sí? Mientras que si tenemos otro gráfico de posición, por ejemplo en estas direcciones, si tenemos una dimensión de ellas que sea mayor, vamos a tener, digamos que esta dimensión es mayor a esta dimensión, entonces ese gráfico vendría a ser de este tipo, ¿sí? Vamos a poner D1, D2, donde D1 es mayor a D2. ¿Sí? Vamos a tener que esta zona de esfuerzos, ese bulbo de esfuerzos, es solamente tangente a la parte inferior. ¿Ok? Y la posible grieta más probable es en la parte inferior. ¿Ok? Entonces todo eso es reconocible con la data en resultados experimentales y la visualización de la zona de fallas. Entonces, como parte del tema que estamos tomando como longitud de anclaje, es esos criterios por los cuales es importante tener una adherencia, básicamente para una correcta transmisión de esfuerzos del concreto al elemento de refuerzo y tener en realidad fallas coherentes a lo que se espera.
Bueno, como parte de la fórmula general, lo que teníamos es esto, que la distancia, la longitud la longitud de desarrollo que necesitamos era función de Fy, esto en megapascales, entre 1.1 lambda raíz de F'C, psi sub t, psi sub e, psi sub s y psi sub g, sobre un término que teníamos como c sub b más ktr dividido entre el diámetro de la barra. Todo esto multiplicado por el diámetro de la barra. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar de estos cuatro términos que en realidad representan alguna información de las características de la barra, de la posición y la configuración que se le está dando. Por ejemplo, la primera, el psi sub t, es el factor de tamaño, si no me equivoco. A ver, permítame un minuto. Sí, vendría a ser, este es el factor de recubrimiento, a ver, según lo que tenemos en el programa, sí, este sería el factor de posición. Psi sub E va a ser el factor de recubrimiento, psi sub S el factor de tamaño y psi sub G va a ser el factor de grado. ¿Ok? Entonces, hablando de la posición, vamos a estar hablando de dos casos en realidad, dos casos muy generales. Uno en el que vamos a tener que las barras de refuerzo se encuentran en una posición por encima de 300 milímetros. Vamos a tener que si las barras se encuentran en una posición desde la parte inferior del elemento mayor a 300 milímetros, normalmente eso se le considera como barras superiores, o si las barras se encuentran en una posición L menor a 300 milímetros. ¿Sí? Esa es la posición 1 y esa es la posición 2. Bueno, ¿qué dice? Que en esta posición 1 en realidad necesitamos que el factor phi sub t tenga un valor mayor a 1 y justamente el valor es de 1.3 y en este caso el phi sub t es igual a 1. Lo que se recomienda con barras en las posiciones superiores viene a resultar por el colado. Normalmente cuando viene la lechada de concreto vamos a tener que siempre hay un asentamiento del agregado grueso en la parte inferior, pero además de eso vamos a tener que las capas que las burbujas de aire van a tratar de salir en el vibrado. Entonces vamos a tener burbujas de aire que se quedan atrapadas debajo del acero de refuerzo. Eso disminuye la adherencia del acero de refuerzo al concreto. Y como disminuye la adherencia, se requiere una mayor longitud. Por eso es que el valor es psi sub t igual a 1.3. Mientras que en este caso es un caso más normal, donde incluso tenemos el agregado grueso en la parte inferior y vamos a tener un mejor confinamiento de la barra al concreto. ¿Okay? Entonces psi sub t viene a ser solamente 1. El siguiente vendría a ser el factor psi sub e, que mencioné de recubrimiento. Y este de acá me habla de tres casos en realidad. El primer caso, cuando tenemos que la barra se encuentra con un recubrimiento, algún recubrimiento epóxico en su superficie. Es decir, vamos a tener un recubrimiento en la parte externa del acero de refuerzo que se ha cubierto con epóxico para evitar quizá la corrosión. Bueno, ese químico lo que hace es disminuir la adherencia entre la barra de refuerzo y el concreto. Al disminuir la adherencia, lo que necesitamos es que si tiene epóxico, este factor debe ser mayor a 1. Bueno, si tiene epóxico y el recubrimiento es menor que 3 veces el diámetro de la barra y el espaciado es menor que 6 veces el diámetro de la barra, entonces esto es 1.5. Si tiene epóxico y no cumple lo mencionado anteriormente,
Este factor es simplemente 1.2. Y si no tiene epóxico, entonces hay una mejor adherencia, entonces la longitud que se requiere es menor. Entonces es simplemente 1. ¿Sí? Así se usa este factor. El siguiente factor es el factor de tamaño, psi sub s. Psi sub s vamos a tenerlo como un factor de tamaño. Y esto de acá está relacionado al tamaño de las barras. Es decir, hay un psi sub s para las barras número 6, número 3 cuartos o menores a ellas, es decir, número 6, número 5, número 4, número 3, y hay otro valor para el número 7, número 8 en adelante. ¿Ok? Esto se debe a que si nosotros tenemos, digamos, un diseño, ¿no? Un área de acero de tales centímetros cuadrados. No quiero mencionar ningún valor. Pero lo cubrimos con barras número 6 y con barras número 7. Naturalmente, con barras de menor diámetro, vamos a ponerlo así, diámetro más pequeño, vamos a necesitar mayor número de barras. Diámetros más grandes, vamos a tener menor número de barras. Es decir, digamos, en el primer caso, para una misma cantidad de área de acero, ¿ok? Para el primer caso necesitaríamos, por ejemplo, unas 3, o vamos a plantear 4 barras de un diámetro pequeño. Y para el segundo caso, digamos que planteamos 3 de un diámetro más grande. Resulta que en comparaciones, el área de superficie, en este caso, en el primer caso, el área de superficie resulta ser mayor. ¿Ok? El área de superficie resulta ser mayor. Este área que estoy borreando, el área de superficie de los aceros, del contorno, por si acaso, de la circunferencia del acero, de lo que bordea el acero, resulta ser mayor a S1, resulta ser mayor que el segundo caso porque se necesitan más barras que en el segundo caso. Como AS1 es mayor a AS2, entonces vamos a tener mayor adherencia, porque la adherencia depende de la cantidad de área en contacto. Por ese motivo, en este caso, el phi sub s es igual a 0.8, porque se necesita, como hay mayor área en contacto, necesitamos menor cantidad de longitud de desarrollo. Entonces se plantea psi sub s igual a 0.8. Mientras que el otro caso es psi sub s igual a 1. ¿Ok? Depende de esa es la característica del tamaño. El otro caso es el factor de grado. Sí, el factor de grado. Y bueno, de eso, en el factor de grado no tendríamos mayor consideración. En realidad, solamente tenemos algunas diferencias que se han puesto en el programa para el grado 420, para el grado... ¿qué otros grados teníamos? Para el grado 550, 690 y 280. ¿Ok? Porque vamos a tener distintos valores que también dependen de esta característica. Y también está el factor lambda, el factor de concreto normal y concreto ligero. Normalmente el concreto ligero ofrece ligeramente menor resistencia, y una menor resistencia tiende a una menor adherencia, dado que si la resistencia es menor, esto va a producir mayores grietas. Si las grietas son mayores, eso provoca que haya una menor adherencia. ¿Okay? La adherencia también, como hemos visto, depende de las grietas. Mientras que un concreto normal tiene una resistencia no mayor, pero en comparación al concreto ligero, sí. Y entonces la adherencia es normal. Por eso es que el factor lambda en realidad, cuando está en el denominador, para un concreto ligero es 0.75, que en general me va a dar una mayor longitud de desarrollo. ¿Ok? Bueno, eso de acá también, por ejemplo, viene con esta característica de lo que he mencionado de las grietas. Sucede que cuando tenemos anteriormente
los ensayos experimentales que se hacían sucedían generalmente a este tipo de ensayo. Teníamos una barra y esta de acá se evaluaba a una fuerza de tracción y se veía, ¿no?, qué longitud era necesaria. Bueno, se planteaba una longitud y se medía qué cantidad de fuerza era necesaria para arrancarla del concreto. ¿Ok? Esto de acá no resulta del todo cierto, del todo real, debido a que en realidad no es así como funciona. En este caso, el concreto está quedando a compresión, porque como se ve, nuevamente el bulbo sería en esta dirección, ¿no?, como se ha planteado, ¿sí? Entonces el concreto en esta zona queda a compresión, en esta zona queda a compresión. Pero normalmente las barras o en una viga y de manera general no funcionan de esta manera, netamente a tracción y que el concreto queda a compresión, sino que tenemos que se produce lo siguiente. Tenemos este esquema y tenemos las barras excéntricas. Tenemos las barras excéntricas y estas barras están a tracción, pero no están a tracción únicamente por un esquema de este tipo, sino que están a tracción por un esquema de flexión, de momento. Esto produce grietas en la parte inferior del concreto y esas grietas reducen la adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. ¿Ok? Entonces, este esquema no es del todo similar, pero ahora se ha estado evaluando este último esquema y ha dado como resultado la fórmula que se está usando. ¿Ok? C sub B va a ser un factor que me va a caracterizar la distancia del recubrimiento y el espaciamiento, y justamente C sub B es lo que me caracteriza ese bulbo de presiones, ¿no? Si teníamos por acá que este de acá estaba por acá la barra, la otra barra, en realidad, y como está dibujado también en el programa que se está compartiendo, este valor, digamos que es un valor R, porque se mide al centro, ya hemos visto, debido al bulbo que se produce, y este de acá es S. ¿Ok? Y como en la distancia entre ambos se puede producir el bulbo, el C sub B resulta ser el mínimo valor entre R y la distancia entre 2. ¿Ok? Entre esos dos valores tenemos el valor de C sub B. El valor de K sub TR depende de la cantidad de barras y es un valor en realidad que no es complicado de hallarlo, depende de la cantidad de área suministrada de acero y de la cantidad de área suministrada y de la cantidad de barras. No es complicado, tiene una fórmula sencilla en el ASI 319, pero para efectos simples, en ejemplos del McCormack y resulta más común tomarlo como un valor igual a 0. ¿Ok? Incluso el ASI 318-19 especifica esto, que para valores normales podemos usar este valor igual a 0. Y para efectos del programa y no hacerlo más complejo introduciendo la cantidad de barras, se está tomando de igual forma. ¿Ok? Entonces se ha explicado esto, se ha tomado los valores, el diámetro de la barra, el valor de F'C lo conocemos, el concreto ligero porque está en el denominador y el valor de Fy. ¿Ok? Tenemos todos los valores y con eso estamos tomando la longitud de recubrimiento. También está, por si acaso, en el programa la longitudes con gancho, ¿sí?, que puede suceder que con el gancho en 90 grados, ¿sí?, con un diámetro de doblez, o también con la barra en 180, ¿sí?, 180 grados. Bueno, lo que especifica la norma para estos casos es que el doblez, la patita que no corresponde, debe tener en 90 grados una distancia de 12 veces el diámetro de la barra, y en 180, al terminar el radio de curvatura, por si acaso, sería desde acá, no hay que graficarlo mal, 12 veces el diámetro, y en 180, 4 veces el diámetro de la barra.
esta patita en realidad no solamente funcionaría para barras en tracción. En compresión en realidad se ha evaluado que no tiene importancia, no tiene mucha no tiene aporte significativo, pero en barras en tracción en realidad estaríamos teniendo esa distancia. Y si por acá teníamos el plano de falla, esta sería la nueva longitud LDH. Y si por acá está el plano de falla, esta de acá es la longitud LDH. ¿Ok? La longitud que necesita de desarrollo. Y normalmente resulta menor a estas longitudes cuando no está con ganchos. ¿Ok? Entonces tenemos esos dos casos. Esto de acá resulta ser entre 3 a 5 veces entre 6 a 10 veces el diámetro de la barra. En radio, entre 3 a 5 veces el diámetro de la barra. ¿Ok? Bueno, eso sería la explicación teórica de las longitudes de anclaje, y con eso ya los estaríamos tomando en cuenta para estos casos, ¿no? Para el caso de la escalera o los pasos o las vigas en voladizo, y para el caso de las zapatas también, y otros casos en realidad de vigas, columnas. Hay otras fórmulas más simplificadas a estas, pero en realidad tienen los términos muy similares a esta que es la general. Entonces, debido a que resulta ser el mismo esfuerzo calcular estos valores, incluso McCormack recomienda usar esta fórmula, ¿no? Que no es tan compleja tomando en cuenta ya el conocimiento de los datos, y más aún en un programa. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a mostrar también el código desarrollado en Python, y ya hemos visto cómo funciona la aplicación. ¿Ok? Entonces pasamos al otro. Bueno, esto es algo de las figuras que les estaba mostrando del bulbo de esfuerzos en la zona de compresión, y transversalmente en realidad se da la tracción, y por acá la grieta, ¿sí? El tipo de grieta que se da debido a estas corrugaciones, ¿ok? Este es el libro de McCormack, en el cual pueden encontrar también lo mismo que se menciona en el ASCII 31819. Acá está, por ejemplo, el tipo de gancho que se tiene. Esta longitud externa, como les digo, es 12 veces el diámetro de la barra o 4 veces el diámetro de la barra, pero mayor a 2,5 pulgadas. Y estos son los diámetros de dobles, ¿no? Pero la longitud de anclaje va desde la cara crítica, desde la posición crítica, que normalmente es la cara de las columnas, podría ser, hasta el final de la barra. ¿Ok? Por acá tenemos lo mismo, esto es para estribos. Y por acá están en realidad lo que les mencionaba, unas fórmulas simplificadas que, como ven, en realidad requiere el mismo esfuerzo que la fórmula global. Entonces sale bastante común usar la fórmula global únicamente. ¿Ok? Este es el valor de KTR. Como les digo, incluye la cantidad de barras, el espaciado, el área proporcionada, pero es usual y permitido usar el valor de KTR igual a cero, y es lo que se ha usado en el programa, por si acaso, para que lo tengan en cuenta. Con KTR calculado, en realidad da valores mayores de longitud de adherencia, pero si nos dan la posibilidad de usar un valor igual a cero, hay que tomarlo, ¿no? Esta es la misma fórmula que estamos usando, ¿sí? Pero también tenemos otras características esto está en otras unidades, que no debemos tener valores menores a 8 veces el diámetro de la barra o 15 centímetros, ¿ok? 6 pulgadas. Estos son los valores de los sí que hemos estado comentando. Y bueno, este es el programa, ¿no? El programa, como les mencioné, ha sido desarrollado en Python. Este es el esquema, el esquema desarrollado. Vamos a abrirlo con un lector. Yo uso por lo general Sublime Text.
No voy a detallar quizá todo. Y las imágenes que están en este programa, en realidad las he dibujado yo. Es por eso que están totalmente simétricas para los valores que hay que introducir, ¿no? Entonces, vamos a ver algo del código. Importamos categorías, datos del sistema. Esta función en realidad la copié para temas de que debía introducirse las imágenes a la aplicación para que puedan ustedes usar las imágenes, bueno, la aplicación y que les aparezcan las imágenes sin la necesidad de tener el archivo, los archivos de imágenes, ¿no? Para eso funcionaba esta función. Esta función de acá me calcula la longitud, el primer botón, eso de ahí sería este primer botón, y hay otra función para este botón con gancho. De la lista desplegable de estos diámetros de barra, los cambiamos el diámetro a valores numéricos en milímetros. Por ahí no lo he revisado a detalle, espero no haberme confundido en realidad. Lo estoy tratando de subir lo más pronto posible este video. Estamos tomando el valor del recubrimiento y el espaciado y los estamos convirtiendo a float. Estamos tomando la característica del concreto, si es normal o ligero, y lo estamos convirtiendo a valor numérico de tabla. Igual de la posición, si es uno o 2 lo estamos convirtiendo a un valor P. Y si es con recubrimiento, con epóxico, sin epóxico, los valores de la tabla, el factor de tamaño para el diámetro de la barra y el factor de grado, ¿no? Y todos esos valores que se han estado tomando se introducen al cálculo de la longitud de desarrollo. Esta longitud de desarrollo que, como sabíamos, este valor no debe ser menor a 2.5, entonces tomamos el mínimo entre este valor y 2.5. Acá yo no estoy poniendo KTR, por eso les dije que esto de acá salía igual a 0, el KTR, entonces es solamente CB entre DB. Y CB el mínimo entre S medios y el recubrimiento. El F'C no debe ser tampoco mayor a 8.3. Esto se debe a que no ha habido investigaciones para valores de concreto en realidad mayores al cuadrado de 8.3, que sería aproximadamente 70, me parece. Sí, 70 megapascales. Entonces, para 70 megapascales para arriba no hay información en realidad. ¿Ok? Es por eso es que se plantea como límite este valor de raíz de F'C y, eh, y hay buenos resultados eh, para estos valores menores a 70. ¿Ok? Eh, Luego, acá hay un factor TR, Q igual a TR. Lo que pasa es que si T, el factor T y el factor de recubrimiento, el factor T y el factor de recubrimiento E, si ese producto sale mayor a 1.7, debería tomarse como límite 1.7. Entonces acá se hace la pregunta, si es mayor a 1.7, ese factor es únicamente 1.7. Y si es menor o igual a 1.7, en ese caso sí es calculado. ¿Ok? Y luego este valor de LD simplemente se inserta en este cuadro de texto. ¿Ok? Lo mismo es con el cálculo de LDH, muy parecido. Es un poco más corto porque la fórmula es un poco más corta, pero no debe ser menor que 8 veces el diámetro de la barra o 150 milímetros. Acá el TechInter es para que funcione esta ventana. El TechInter es la librería que me hace desarrollar este cuadro. Y tomamos, ¿no? Le damos un ancho de pantalla, un color de fondo. Esto de acá me hace aparecer los textos, el TechInter Label. Le doy un tipo de letra, si es un tamaño, negrita, y la coloco esa etiqueta en una posición. Eso de acá me muestra esta parte superior. Y como les dije, es una aplicación bastante rústica, no lo he tratado de hacer muy complejo, entonces me está mostrando únicamente textos y por ahí algunas funciones más, por ejemplo, el caso de las imágenes. Esta imagen me estaría mostrando la primera imagen. Estoy tomando el archivo imagen 1 PNG que está en esta carpeta, que vendría a ser esta.
¿sí? Que se está colocando en esta posición. La primera imagen. Esa imagen se está colocando en un label, que es como un texto, pero y se le está dando una posición en píxeles, ¿no? Y así he tenido que estar en realidad desarrollando el, palabra por palabra. No estoy seguro si hay otra forma, pero esta me pareció la más rústica. No me demoré mucho, digamos, en hacer la aplicación. Es una aplicación bastante sencilla, pero de bastante utilidad. Luego más etiquetas, el diámetro de la barra. Acá un combo box que me ayuda a hacer este desplegable para seleccionar fácilmente. El T-Kinder para colocar la resistencia del concreto, eso sí que es manual. La resistencia del acero la coloqué con valores debido a que en la tabla, bueno, no está en esta norma el del ASI 318. Esta de acá me parece que está mal escaneada o mal detallada. Tengo otra que la tengo en la tableta en la cual sí aparece el factor de grado, ¿ok? Del grado de refuerzo. Luego tenemos estos datos, más texto, simplemente texto, salto de línea para este ejemplo de acá, introducir recubrimiento. Em, Luego más textos, más imágenes, el factor de tipo de concreto, normal, ligero, más textos, otra imagen, otro combo box para elegir uno o dos, otros factores de tamaño, por acá simplemente textos, factor de recubrimiento. ¿Ok? Entonces, para una verificación final vamos a tomar el mismo ejemplo, por ejemplo, de McCormack, en el cual me dice, ¿no? Determinar la longitud de desarrollo requerida para varillas no recubiertas del número 8 del fondo de la figura mostrada 7.8 de esta figura. Supongo un KTR0, que es justamente como está en el programa, y otro caso del KTR calculado, que ese no lo vamos a tomar. Entonces, yendo por el programa, ¿ok? Diámetro de la barra me ha dicho número 8. Resistencia del concreto, no lo menciono por acá, pero por acá está usando 3000 PSI, que son 21 megapascales. 21 megapascales. Resistencia del acero FY, que es 60 PSI, bueno, acá están, ¿no? 63, que en realidad es 420 megapascales. ¿Ok? Esta fórmula de 3 entre 40 es en megapascales, perdón, en PSI, en el sistema inglés. Pero esto de acá está en megapascales, que es lo que más estoy usando últimamente, y por eso está en megapascales, newton, milímetro. ¿Ok? Introducir recubrimiento. Acá tenemos un recubrimiento, en realidad no es el recubrimiento tal como lo conocemos, sino que es el recubrimiento desde la cara hasta el centro de la varilla. Ya sabemos que es debido al bulbo que se produce. ¿Ok? Entonces, se está mencionando así al recubrimiento. Y acá se está dibujando para referencia. ¿Ok? Entonces, el recubrimiento sería 2.5 pulgadas. Lo vamos a pasar a milímetros. Sería por 25.4. ¿Ok? 63.5. 63.5. El espaciado serían 3 pulgadas. Serían 3 pulgadas, 3 por 25.4. ¿Sí? 3 pulgadas, 76.2. 76.2. El tipo de concreto es un concreto normal. Si no me equivoco, menciono que era normal. Para varillas, para la figura mostrada, varillas no recubiertas, concreto de peso normal. No sé si por ahí lo mencionó. No lo mencionó, ¿no? Pero está usando concreto de peso normal. Luego, tenemos un factor de posición, están en el fondo, no hay mucha altura, estamos en el caso 2. El caso 2, el factor de recubrimiento me dijo sin epóxico, ¿no? No recubiertas, sin epóxico. Entonces, con esos datos calculamos y me da 1366.79 milímetros. A ver si no me he confundido en algo. 6, 3, ¿sí? Serían 1366.79 milímetros, que estaría, acá me dice 55 diámetros. Acá el factor del diámetro de la barra lo ha pasado para la parte inferior, entonces vamos a dividirlo entre el diámetro de la barra.
que sería 1366,79 entre 25, que es el diámetro de una barra número 8. Me da 54,67 diámetros, 55 diámetros, ¿no? 54,67. Entonces me está dando el mismo valor, ¿ok? Entonces, bueno, voy a darlo por aceptado. Y con el KTR calculado, me había confundido, si lo mencioné, me parece en el video, con el KTR calculado me está saliendo menor cantidad de longitud, entonces es más conservador tener, como dije, lo que sí dije era que era más conservador tener el KTR igual a cero. Entonces lo vamos a dejar de esa manera, ¿ok? Con el KTR igual a cero necesitamos 1,40 m, estaríamos planteando, 1,40 m de profundidad de embebimiento, de longitud de desarrollo. Para una barra número 8 es normal, es común, ¿ok? Una barra número 8. Eso es en la parte inferior siempre y cuando esté a tracción. En la parte superior tendríamos un valor de 1,70 m, 1,70 m, 80. ¿Ok? Y si quisiera, por ejemplo, para este mismo caso, con un gancho a 90 o a 180, tendría que usar solamente 60 centímetros, 550 milímetros. ¿Ok? Entonces es un caso que normalmente se usa, ¿no? Colocar ganchos, porque una viga llega a una barra de 1 pulgada y normalmente se le da un gancho, ¿no? Pero esta posición, esta distancia debería ser 12 por 25, 300 milímetros. Esta distancia al final de la tangente debe ser al menos 300 milímetros, ¿ok? Entonces con eso estaríamos desarrollando de manera más sencilla la cantidad de estas longitudes de desarrollo. Por ahí tienen otros ejemplos si quieren para que hagan otros casos. Acá un caso rápido, cuando tenemos conjunto de barras, el autor también recomienda usar por lo general 20% más de la longitud de cuando calculamos como si fuera una varilla individual, ¿ok? Cuando son paquetes, si es un paquete de 3, aumentar un 20% la longitud y si es mayor, un 33%, porque se reduce la cantidad de área en contacto, porque los bulbos se vuelven más grandes y muchos otros detalles que se toman de esa forma. El caso con ganchos ya lo habíamos visto y pueden ahí ustedes hacer esas comparaciones. ¿Ok? Entonces, me estaba olvidando. Estaba pensando cómo dejarles el programa y bueno, lo único que se me ocurre es subirlo a un Drive y voy a colocarlo en la descripción de este video, ¿ok? Entonces en la descripción está el Drive para que puedan descargar esta aplicación. No les voy a subir el código, yo creo que es bastante rústico, no les puede servir de mucho. Si quieren pueden copiar ahí. Son unas líneas de texto que se paran repitiendo y por ahí usé otras librerías para hacerlo ejecutable, es decir, para que sea simplemente un único archivo, que es este de acá, que es el que finalmente les estoy subiendo y nada, muchas gracias. Pueden seguir suscribiéndose al canal para seguir haciendo contenido y para quizás hacer más aplicaciones como estas, ¿no? Son bastante interesantes y bastante útiles para cálculos manuales o rápidos, ¿ok? Muchas gracias. Hasta luego.